Tiene la palabra la senadora Moisés. Gracias, señora presidenta. Mire, como peronistas creemos en el rol del Estado como protector de la sociedad, pero en realidad como protector de los ciudadanos, porque entendemos que las diferencias sociales, económicas, estructurales en la Argentina tienen un fuerte impacto en la vida cotidiana de la gente de acuerdo a dónde se ubica, no solo en la posición social, sino también geográfica. Como peronistas creemos que este DNU destruye ese rol protector del Estado, porque en cada uno de los ítems que pretende modificar, lo que hace es desequilibrar aún más esa balanza entre quienes tienen más poder y quienes tienen menos. Entonces, quedamos expuestos a quienes ejercen ese poder abusivamente, desde el presidente de la Nación, tirándonos por la cabeza este DNU, en el cual rompe la arquitectura institucional y normativa, sino que también en ese abuso de poder está el abuso del poder económico, con sectores que casi dirían redactado este DNU, porque no sabemos muy bien quiénes lo hicieron, pero definitivamente cuando lo leemos vemos que hay una interpretación que fortalece aún más la concentración del poder económico en la Argentina. Sin duda hay muchas cosas en nuestra historia que nos hicieron llegar a este presente, pero también sin dudas no es esta la forma para poder lograr los equilibrios y mucho menos con el uso y el abuso del poder. Nosotros como peronistas creemos en la protección social. Creemos que el Estado tiene un rol en proteger a los más débiles. Creemos que el Estado debe garantizar protecciones de índole, en nuestras diferencias de índole geográfica, de índole simbólicas como nación. Y en eso me voy a permitir leer una definición porque claramente creo que tiene el sentido de lo que decía de la concentración de poder. Robert Castell entiende que el liberalismo moderno sustituye la red de protección que otorga el Estado por la propiedad. Entonces, el no propietario de algo no es individuo y el fin del Estado es solo la protección de la propiedad. Para transformarse en individuos, los que no son propietarios generan propiedad social con la fuerza de su trabajo y demandan así al Estado la protección que les falta. Entonces, con este decreto vamos a un modelo de vaciamiento del Estado solamente para limitar, empobrecer y aún más afectar a los sectores más vulnerables. Entonces nosotros como peronistas no podemos formar parte de eso porque nuestra definición tiene que ver con otros valores. Miren, yo soy de Jujuy, tengo el honor hoy de representar a todos los jujeños, no solamente a los peronistas, así que voy a hablar como jujeña. Y les voy a poner un solo ejemplo, la Ruta 34. Y estoy segura que todos los senadores acá presentes de Tucumán, de Salta y Jujuy van a compartir. Esa ruta lleva muchos años en un proceso para transformarla en autopista. Se llamaba la Ruta de la Muerte. Nosotros este verano le hemos puesto la ruta del dengue. Y ahí hay un ejemplo claro de cómo cuando el Estado se corre y se ausenta, no es que viene algo mejor. ¿Por qué? La obra de la ruta está paralizada. Desde hace 2 meses no se le paga a la empresa. Entonces, estamos en una exposición total porque la Ruta de la Muerte tiene cada vez más accidentes por los desvíos, por la obra paralizada y demás. Los puentes destruidos porque no hay capacidad de mantenimiento en una temporada de lluvia histórica, en una zona donde nos inundamos todo el tiempo, donde los ríos se desbordan y pueden ver las imágenes en los videos de las redes sociales, porque a algunos les gustan las redes sociales para una cosa y no para ver la realidad. Los puentes destruidos, porque Vialidad Nacional no está financiada desde hace 3 meses, ni siquiera para cargarles combustibles a sus máquinas. La hemos transformado este verano en la ruta del dengue porque no se hicieron los operativos de prevención que se hacían con los municipios en toda la zona de las yungas.
Y entonces tenemos más muerte todavía, pero ya no por los accidentes de tránsito, sino justamente porque nuestra gente ni siquiera tiene el acceso a la salud en el puesto de salud porque también están desfinanciados los puestos de salud. Entonces, y terminamos con la economía regional, porque es una ruta que atraviesa nuestra economía en una zona pobre, empobrecida, pero rica, riquísima. Pero la ausencia del Estado hace que cada vez la gente ahí sea más pobre, tenga menos trabajo. Entonces, nosotros interpretamos que como senadores debemos defender los derechos de todo ese interior diferencial de la agenda de Cava. Y sí, tenemos la responsabilidad de construir el presente. Pero ¿cómo construimos ese presente? Yo creo que como peronistas tenemos que ser capaces de asumir nuestros errores. Y muchas de las críticas que nos hacen tienen razón. Creo que como sociedad tenemos que aprender del pasado, porque no podemos volver a viejas recetas, aunque la maquillen de cosas nuevas. Sabemos que económica y estructuralmente en el fondo lo que aparece en este DLU son esas viejas recetas. Y lo estamos viendo en el día a día de la economía nacional. Como generación creo que el desafío es hacer más eficiente el Estado. Sí, hay que derogar leyes, hay que modificar leyes, hay que hacer leyes nuevas. Tenemos como generación ese desafío de hacer más eficiente el Estado porque la gente tiene razón. La burocracia ha crecido, en muchos casos hay multiplicidad de funciones, hay multiplicidad de normativas, pero de ninguna manera esta es la forma. Esta no es la manera de hacerlo. Nosotros tenemos que construir el presente discutiendo y debatiendo, no imponiéndonos la modificación por sí o por no de este mamotreto. O sea, tenemos que construir el presente legislando, haciendo leyes nuevas, rescatando algunas que han sido ejemplos en su ejecución, derogando otras porque sabemos que quedaron en el pasado, están desactualizadas, no tienen que ver con el hoy. Trabajando juntos como senadoras, senadores, con el presidente, con los ministros, con los diputados nacionales, pero para llegar a un acuerdo, no para que se nos maltrate, se nos destrate y se pretenda pasar por encima de nuestras facultades, porque nosotros tenemos que garantizar los cambios que la sociedad exige, pero también tenemos un rol en eso, o sea, no es anulándonos. Entonces, este DNU se equivoca el presidente, se equivoca. Miren, esto es, se equivocan. No nos pueden poner a los senadores y a los argentinos y argentinas en un porción porno de todo este mamotreto. Ese es el error inicial y no es nuestro, Es de quien tomó la decisión de tirarnos por la cabeza este mamotreto. Entonces, este DNU no es la forma. Se equivocan cuando atacan. Cuando nos atacan a nosotros, cuando atacan a la vicepresidenta, cuando atacan a los gobernadores, porque en el fondo están atacando a la gente. Entonces, lo que nosotros defendemos es la división de poderes como valor fundamental de una democracia, la facultad de legislar que le corresponde a este poder legislativo y no al poder ejecutivo, el poder de control y de justicia que tenemos que garantizar desde esta Cámara y modernizar la arquitectura institucional y normativa de este país, pero no así, no imponiéndonos, porque si no, en el fondo, más de un senador habló de la seguridad jurídica. ¿Cuál es la seguridad jurídica de este decreto? Tanto le importa la seguridad jurídica a las empresas, le importa la seguridad jurídica a las multinacionales, le importa la seguridad jurídica a los bancos, le importa la seguridad jurídica a los que quieren venir a comprarnos las tierras, le importa la seguridad jurídica a los dueños de los grandes proyectos inmobiliarios que condicionan los alquileres de la gente, le importa la seguridad jurídica a las empresas mineras que quieren venir a apropiarse de nuestros recursos naturales, porque claramente acá desprotege totalmente nuestros recursos naturales. ¿Les importa la seguridad jurídica? Pues por sí o por no, no va. Porque no es la manera de garantizar la seguridad jurídica de un país a través de un decreto y mucho menos de este megadecreto. Entonces, creo, para terminar, que la Argentina tiene nuevos problemas y que nosotros tenemos que ser capaces de dar nuevas soluciones. Entonces, derogar la ley de tierras para que venga cualquiera y las compre no es una solución al problema de la tierra. Derogar la ley de alquileres, que funcionaba mal y que estaba mal y que no era efectiva, tampoco, porque deja expuesto al que tiene menor poder en la relación contractual a que le cobren en dólares y cualquiera de las barbaridades que están pasando los pobres inquilinos. Derogar
todo el andamiaje del sistema de salud, las obras sociales, las prepagas. Tampoco es la forma, porque paralelamente se está desfinanciando el sistema de salud pública, entonces la gente no va a tener acceso a la salud, ni en la prepaga porque no la puede pagar, ni en la obra social porque la estamos eliminando, ni en el sistema de salud pública porque lo estamos desfinanciando. Entonces, hay un montón de ejemplos más. No quiero dejar de decir lo de los clubes, porque pareciera que la privatización de los clubes tiene que ver con Boca, con River, con Independiente y con los de acá. No, no. La privatización de los clubes, y tengo el orgullo de presidir uno en mi ciudad, significa que todos los clubes de barrio y todos los clubes en las provincias, que son pequeños, que son medianos y que en general tienen un gran valor inmobiliario que nos cuesta un montón mantenerlos, se van a transformar en presa de aquellos que quieran comprar, porque a veces no tenemos ni para pagar la luz, pero adentro de esos clubes está la vida, la historia y la esencia de la identidad argentina, porque adentro de esos clubes se formaron aquellos que hoy son campeones del mundo, porque no hubieran podido ser jamás campeones del mundo si no hubiera habido un club de barrio. Y no estamos hablando solo del fútbol, porque ¿qué pasa con todas las otras disciplinas que supuestamente no las financia nadie porque no son rentables? Desde el fútbol femenino, el atletismo, la cantidad de cosas y el valor social de formar personas adentro de los clubes. Entonces, hablan del narcotráfico, hablan de la inseguridad, hablan de la pobreza y ya voy cerrando. Y queremos privatizar los clubes. Entonces, la verdad es que la contradicción es permanente. Para terminar, miren, rechazamos este DNU porque realmente desprotege a millones de argentinos y argentinas. Estamos dispuestos a debatir totalmente, pero lo rechazamos porque pone en riesgo la gobernabilidad de nuestras provincias y la gobernabilidad de nuestro país. Y rechazamos el DNU por la falta de seriedad, absolutamente, y porque no nos van a apretar, no nos van a extorsionar, no nos van a chantajear y que saquen cuanto... ¿Cómo se llama la oficina de la presidencia de este nuevo organismo que no está en el armado, digamos, en el organigrama? Que saquen todos los comunicados que quieran. Pero los senadores y senadoras nos han elegido para legislar y tenemos la misma legitimidad de origen que el presidente. La misma legitimidad de origen que el presidente. Nos ha votado gente para que estemos acá. Y por más que representemos partidos políticos distintos, lo que nos tiene que unir es justamente pensar en esos nuevos problemas, en esas soluciones, porque aceptamos que hay mucho por mejorar, pero hay un montón por defender. Muchas gracias.